Imagínate caminar por la calle y encontrarte cara a cara con 4 niños que se parecen exactamente a ti. Eso es exactamente lo que le sucedió a un rico hombre de negocios. Un encuentro que lo dejó completamente atónito y con más preguntas que respuestas. Mientras miraba sus ojos familiares, los secretos de su pasado comenzaron a desmoronarse, lo que lo llevó a un viaje que nunca esperó emprender. ¿Qué podría conectar a este millonario con estos niños? Quédate con nosotros para descubrir la increíble verdad detrás de este impactante encuentro. La ciudad bullía con el habitual zumbido de actividad. Los coches circulaban en un flujo constante por las calles. Las bocinas tocaban de vez en cuando y las aceras estaban llenas de gente que se apresuraba hacia sus destinos. El sol del final de la tarde arrojaba un cálido y dorado resplandor sobre todo, dando al paisaje urbano un toque de belleza a pesar de su naturaleza apresurada. Entre los peatones se encontraba Alexander Roth, un hombre cuya presencia llamaba la atención sin que él lo intentara. Tenía poco más de 40 años. Su traje hecho a medida, su cabello impecablemente peinado y sus ojos reflejaban tanto la confianza como el cansancio de alguien que se había enfrentado a innumerables batallas en la sala de juntas. Alejandro no era un hombre que se aventurara a menudo entre la multitud. Su estilo de vida era de lujo y privacidad, y generalmente incluía automóviles con chófer, ascensores privados y reuniones exclusivas. Pero hoy fue diferente. Había decidido, casi impulsivamente, dar un paseo después de que una importante reunión terminara antes de lo previsto. Quería aclarar su mente, respirar aire fresco y alejarse un momento de la presión constante de las negociaciones y los acuerdos. Caminó sin una dirección específica, con las manos en los bolsillos y los ojos observando la ciudad que lo rodeaba. Se dio cuenta de la forma en que la gente pasaba apresuradamente a su lado, algunos hablando por teléfono, otros perdidos en sus pensam. Se encontró preguntándose sobre sus historias, personas que nunca conocería, vidas que nunca se cruzarían con la suya. Fue un raro momento de introspección para Alejandro, cuya vida siempre había estado consumida por la ambición y el éxito. Mientras doblaba por una calle más tranquila, notó algo que lo hizo detenerse. Era un grupo de niños, 4, sentados en la acera. Estaban hablando entre ellos, con la ropa gastada y los rostros llenos de suciedad. No era raro ver niños en las calles, especialmente en ciertas zonas de la ciudad, pero algo en estos niños llamó su atención. No podía identificarlo, pero había una familiaridad en sus rasgos que lo hizo detenerse y mirar más de cerca. Alexander entrecerró los ojos, y de repente el corazón le latía con fuerza en el pecho mientras los observaba. Había algo en la forma de sus rostros, el color de su cabello, incluso la forma en que reían, que le resultaba extrañamente familiar. Dio un paso más cerca, con la mirada fija en ellos y su mente llena de preguntas. Y entonces, uno de los niños, un niño que parecía tener unos 8 o 9 años, se volvió y lo miró a los ojos. Alexander sintió que se le cortaba el aliento en la garganta. Los ojos del niño, esos ojos de un azul profundo, eran un reflejo de los suyos propios. Por un momento, pareció como si el tiempo se hubiera detenido. El ruido de la ciudad se desvaneció en el fondo mientras Alexander miraba al niño. Rápidamente miró a los otros niños. Su corazón latía con fuerza al darse cuenta de que todos compartían rasgos que eran sorprendentemente similares a los suyos. Ojos similares, expresiones similares, incluso el mismo arco sutil de sus cejas. Era como si estuviera mirando una versión más joven de sí mismo, multiplicada por 4. Alexander sintió un escalofrío recorrer su espalda, su mente luchando por procesar lo que estaba viendo. ¿Quiénes eran estos niños? ¿Por qué se parecían tanto a él? Nunca se había casado,
Nunca había tenido hijos que él supiera, y sin embargo, allí había 4 rostros jóvenes mirándolo, cada uno con un parecido que era imposible ignorar. El chico que había encontrado su mirada por primera vez le dio un codazo a uno de los otros, una chica que parecía tener 1 o 2 años menor. Volvió la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Alexander, con expresión curiosa pero cautelosa. Los otros 2 niños, un par de gemelos que no podían tener más de 6 años, hicieron lo mismo, con los ojos muy abiertos mientras lo miraban. Alexander respiró hondo y sintió las piernas inestables debajo de él. Sabía que no podía simplemente marcharse. No ahora, no después de lo que había visto. Se acercó a ellos lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho y la mente llena de preguntas. A medida que se acercaba, los niños lo observaban con una mezcla de curiosidad y cautela, sin apartar sus ojos de los suyos. «Hola», dijo Alexander en voz baja, su voz apenas audible por encima de los sonidos de la ciudad. Se agachó a unos metros de ellos, tratando de parecer menos intimidante. Podía ver que estaban cautelosos y no quería asustarlos. «¿Están bien, niños?» El niño, el que parecía ser el mayor, lo miró por un largo momento antes de asentir lentamente. «Estamos bien», dijo, con voz firme pero cautelosa. Sus ojos, muy parecidos a los de Alejandro, estaban llenos de una mezcla de curiosidad y sospecha. Alexander tragó saliva, su mente todavía daba vueltas. Quería hacerles muchas preguntas: quiénes eran, de dónde venían, por qué se parecían tanto a él, pero sabía que tenía que tener cuidado. No quería asustarlos, no quería alejarlos antes de que pudiera entender lo que estaba pasando. «¿Tienes alguien que te cuide?», preguntó Alexander suavemente, sus ojos escaneando sus rostros. Notó la forma en que los gemelos se aferraban el uno al otro, con sus pequeñas manos fuertemente entrelazadas y sus ojos muy abiertos mientras lo miraban. La chica, que parecía estar a cargo de mantener tranquilos a los más jóvenes, le dirigió una mirada cautelosa, presionando sus labios formando una fina línea. «Nos estamos cuidando unos a otros», dijo, con voz pequeña pero decidida. Ella levantó ligeramente la barbilla, como desafiándolo a desafiar sus palabras. Alexander sintió que le dolía el corazón ante su respuesta. Podía ver la resistencia en sus ojos, la forma en que intentaba poner cara de valentía ante los demás. Respiró hondo y su mirada se movía entre los 4 niños. Había una parte de él que quería alejarse, convencerse de que esto era solo una coincidencia, que no había ninguna conexión entre él y estos niños. Pero cuando los miró a los ojos, supo que no podía darles la espalda. «Escucha», comenzó Alexander, su voz suave, «no quiero asustarte, pero parece que te vendría bien una comida. ¿Quizás un lugar cálido donde quedarte un rato?» Hizo una pausa, tratando de evaluar su reacción. Sabía que tenía que andar con cuidado. Estos niños no lo conocían y él no tenía idea de lo que habían pasado. El mayor miró a sus hermanos con los ojos llenos de incertidumbre. Luego se volvió hacia Alexander, con el ceño fruncido. «¿Por qué te importa?», preguntó, su voz llena de sospecha. «¿Por qué quieres ayudarnos?». Alexander sintió que se le cortaba el aliento ante la pregunta. Era una pregunta válida, una que no estaba del todo seguro de cómo responder. Respiró hondo y sus ojos se encontraron con los del chico. «Porque…», hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado, «porque creo que tal vez tengamos algo en común». El niño lo miró durante un largo momento, sus ojos buscando el rostro de Alexander como si tratara de decidir si confiar o no en él. Finalmente, asintió levemente y su expresión se suavizó ligeramente. «Está bien», dijo. Su voz apenas era más que un susurro. «Pero solo por un rato». Alexander sintió que una oleada de alivio lo invadía y el corazón le latía con fuerza en el pecho.
Le dio al chico una suave sonrisa y asintió con la cabeza. «Solo por un rato», prometió. Se puso de pie y le tendió la mano al chico, quien la miró por un momento antes de tomarla vacilante. Los otros niños también se levantaron lentamente, con los ojos todavía llenos de una mezcla de curiosidad y precaución. Alexander los miró, con el corazón hinchándose con una mezcla de emociones que no podía expresar con palabras. Sabía que esto era solo el comienzo, que todavía había muchas preguntas que necesitaban respuestas, muchos misterios por desentrañar, pero también sabía que no podía alejarse de estos niños, ni ahora ni nunca. Cuando comenzaron a caminar, con Alexander a la cabeza, sintió que una sensación de determinación se apoderaba de él. Había pasado su vida construyendo un imperio, persiguiendo el éxito, siempre centrado en el próximo gran negocio. Pero ahora, mientras miraba a los 4 niños que caminaban a su lado, se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, había algo más importante, algo que había estado faltando todo el tiempo. Y mientras caminaban calle abajo, con el sol poniéndose detrás de ellos, Alexander supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El aire de la tarde era fresco cuando Alexander llevó a los niños a un café cercano. Eligió un lugar pequeño y sin pretensiones, uno que no estuviera demasiado concurrido y que les permitiera cierta privacidad. Mientras entraban, el calor los envolvió y pudo sentir que la tensión en los hombros de los niños comenzaba a disminuir. Alexander habló en voz baja con la anfitriona y le pidió una mesa en un rincón más tranquilo. Los niños lo siguieron, con los ojos muy abiertos mientras observaban su entorno, claramente no acostumbrados a esos lugares. Estaban sentados en una mesa de la esquina y Alexander les hizo un gesto para que se sentaran mientras él se sentaba en el asiento frente a ellos. Se sentaron muy juntos, los gemelos apretados contra sus hermanos mayores, sus ojos recorriendo el café como si no estuvieran seguros de si realmente pertenecían. Alexander pudo sentir su inquietud y les ofreció una suave sonrisa. «Pueden pedir lo que quieran», dijo, deslizando el menú hacia ellos. Los niños intercambiaron miradas inseguras, con los ojos muy abiertos por la vacilación. El niño mayor, cuyo nombre Alexander pronto descubriría era Ethan, tomó el menú y lo escaneó rápidamente. Levantó la vista y entrecerró ligeramente los ojos mientras estudiaba a Alexander. «¿Por qué haces esto?», preguntó de nuevo, en voz baja pero llena de sospecha. Alexander respiró hondo y su mirada se encontró con la de Ethan. Era una pregunta que todavía no sabía cómo responder, pero podía ver que estos niños necesitaban tranquilidad. Necesitaban saber que podían confiar en él. «Porque me recuerdas a alguien», dijo honestamente, «y porque quiero ayudar». Ethan no respondió de inmediato. Volvió a mirar el menú y frunció el ceño como si intentara encontrarle sentido a las palabras de Alexander. Finalmente asintió y sus hombros se relajaron ligeramente. Señaló un elemento del menú y luego se lo pasó a los demás. Cada niño eligió algo sencillo, un sándwich, un plato de sopa, algo que pudieran compartir si fuera necesario. Todavía no estaban preparados para confiar plenamente en Alexander, pero estaban dispuestos a darle una oportunidad, al menos por ahora. Mientras esperaban su comida, Alexander intentó entablar conversación con los niños, con la esperanza de aprender más sobre ellos. Aprendió sus nombres: Ethan, el mayor, de 9 años, Lily, la niña pensativa y protectora de 8 años, y los gemelos, Max y Mia, ambos de 6 años. Hablaron vacilantes. Sus ojos observaban constantemente a Alexander como si intentaran evaluar sus intenciones. Podía ver la precaución en sus ojos, la forma en que parecían listos para salir corriendo si algo se sentía mal. «¿Tienes un lugar donde quedarte?», preguntó Alexander suavemente, sus ojos moviéndose entre los 4 niños.
Lily sacudió la cabeza y apretó los labios formando una fina línea. Nos hemos estado quedando en diferentes lugares, dijo en voz baja. Se miró las manos y sus dedos trazaron patrones invisibles sobre la mesa. Aunque nos mantenemos unidos. Alexander sintió una punzada de tristeza ante sus palabras. No podía imaginar lo que habían pasado estos niños. Cómo debía ser para ellos vivir el día a día sin saber dónde dormirían o de dónde vendría su próxima comida. Miró a Ethan, que lo observaba atentamente, con los ojos llenos de sospecha. «Quiero ayudar», dijo Alexander en voz baja, con la voz llena de sinceridad. «Tengo un lugar donde podrías quedarte, un lugar seguro. No tienes que decidirlo ahora, pero quiero que sepas que la oferta está ahí». Ethan lo miró durante un largo momento, su mirada buscando el rostro de Alexander. No dijo nada, pero Alexander pudo ver la incertidumbre en sus ojos, la lucha entre querer proteger a sus hermanos y la posibilidad de confiar en un extraño. Llegó la comida, y los niños dudaron un momento antes de coger los utensilios. El hambre venció a la precaución. Alexander los observó mientras comían y le dolía el corazón al verlos. Eran tan jóvenes, tan vulnerables y, sin embargo, se habían visto obligados a crecer demasiado rápido. No podía evitar la sensación de que había más en su historia, algo que los conectaba con él de una manera que no podía entender del todo. Cuando terminaron de comer, Alexander supo que no podía dejar que se marcharan. Tenía que saber más, tenía que entender por qué aquellos niños se parecían tanto a él. Se inclinó hacia adelante y sus ojos se encontraron con los de Ethan. «Sé que todavía no confías en mí», comenzó con voz firme, «pero quiero ayudarte. No sé por qué nos conocimos hoy, pero siento que no fue solo por casualidad». Ethan lo miró y entrecerró ligeramente los ojos. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz llena de sospecha. Alexander vaciló y eligió sus palabras con cuidado. No quería asustarlos, no quería presionarlos demasiado. «Te pareces a mí», dijo en voz baja. «Todos ustedes, y creo que tal vez deberíamos descubrir por qué». Lily levantó la vista y sus ojos se abrieron ligeramente mientras miraba a sus hermanos y hermana. Max y Mia, los gemelos, parecían confundidos y sus caritas se arrugaban mientras intentaban entender lo que decía Alexander. Ethan frunció el ceño y su mirada se dirigió a sus hermanos antes de regresar a Alexander. «¿Cómo sabemos que no estás simplemente tratando de molestarnos?», preguntó Ethan, su voz llena de duda. «La gente siempre dice que quiere ayudar, pero nunca lo dice en serio». Alexander sintió que le dolía el corazón ante las palabras del niño. Podía escuchar el dolor en la voz de Ethan, la desconfianza que surgía de demasiadas promesas incumplidas, demasiadas decepciones. Respiró hondo y sus ojos se encontraron con los de Ethan. «Entiendo por qué piensas eso», dijo en voz baja, «pero te lo prometo, no soy así. Solo quiero ayudar, y si me das una oportunidad, creo que puedo». Ethan lo miró durante un largo momento, sus ojos buscando el rostro de Alexander. Finalmente, asintió levemente, con expresión todavía cautelosa. «Está bien», dijo. Su voz apenas era más que un susurro. «Pero si haces algo que nos haga daño, nos iremos. Hasta ahora nos ha ido bien, y no necesitamos a nadie que vaya a empeorar las cosas». Alexander asintió. Su corazón se hinchó con una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que ganarse su confianza llevaría tiempo, y que no sería fácil, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Metió la mano en su bolsillo, sacó su tarjeta de presentación y la deslizó sobre la mesa hacia Ethan. «Esta es mi tarjeta», dijo en voz baja. «Tiene mi número. Si decides que quieres aceptar mi oferta, puedes llamarme en cualquier momento. Iré a buscarte, estés donde estés». Ethan tomó la tarjeta y sus ojos la escanearon antes de guardarla en su bolsillo. No dijo nada,
Pero Alexander pudo ver la incertidumbre en sus ojos, la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, estuviera considerando la oferta. Cuando salieron del café, Alexander vio alejarse a los niños con el corazón apesadumbrado. Sabía que esto era solo el comienzo, que todavía quedaban muchas preguntas sin respuesta, pero también sabía que no podía alejarse de ellos, ni ahora ni nunca. Al día siguiente, Alexander no podía dejar de pensar en los niños. Intentó concentrarse en su trabajo, pero cada vez que miraba la pila de documentos sobre su escritorio, su mente volvía a los 4 rostros jóvenes que había visto el día anterior. Sabía que necesitaba respuestas, que no podía descansar hasta comprender por qué se parecían tanto a él. Decidió hacer algo que no había hecho en años. Contactó al abogado de su padre, un viejo amigo de la familia que había manejado los asuntos de la familia Roth durante décadas. El abogado, el señor Whitman, conocía bien al padre de Alexander y había estado presente en todos los altibajos de la historia familiar. Alexander estaba sentado en el despacho del abogado, con las paredes cubiertas de libros y el aire impregnado del olor a cuero y papel viejos. El señor Whitman, un hombre de unos 70 años con cabello blanco cada vez más ralo y una sonrisa amable, miró a Alexander con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Dijiste que tenías algo importante que discutir, Alexander», dijo el señor Whitman con voz suave. «¿Qué tienes en mente?» Alexander respiró hondo y sus dedos tamborilearon ligeramente sobre el reposabrazos de su silla. «Necesito saber si hay algo en el pasado de mi padre, algo que pueda explicar los niños que puedan estar relacionados conmigo». Los ojos del señor Whitman se abrieron ligeramente y frunció el ceño mientras estudiaba el rostro de Alexander. «¿Niños?», repitió, con la voz ya. «No tenía conocimiento de ningún niño aparte de ti, Alexander». Alexander asintió, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. «Ayer conocí a 4 niños», dijo en voz baja. «Se parecían a mí. Quiero decir, realmente se parecían a mí. Necesito saber si hay algo que no sé, si mi padre tenía alguna conexión, algo que pudiera explicar esto». El señor Whitman guardó silencio durante un largo momento, con los ojos pensativos mientras consideraba las palabras de Alexander. Finalmente, suspiró, recostándose en su silla. «Tu padre era un hombre complicado, Alexander», dijo en voz baja. «Él tenía muchos secretos y yo no estaba al tanto de todos ellos, pero sí sé que estuvo involucrado en algunas empresas menos que convencionales». Alexander frunció el ceño, su mente acelerada. «¿Qué tipo de empresas?», preguntó, su voz llena de curiosidad. El señor Whitman vaciló, y su mirada se dirigió a los papeles sobre su escritorio antes de encontrarse con los ojos de Alexander. «Había rumores», dijo lentamente, «de que tu padre estaba involucrado en un programa de subrogación, un programa privado y secreto. Era algo de lo que nunca hablaba abiertamente, y nunca tuve ninguna evidencia concreta, pero es posible que hay niños que están biológicamente relacionados contigo». Alexander sintió que se le cortaba el aliento, y el corazón le latía con fuerza en el pecho. Subrogación. ¿Podría ser posible? ¿Podrían ser estos niños, sus hermanos, nacidos a través de algún acuerdo secreto que su padre había hecho años atrás? La idea hizo que su cabeza diera vueltas, una mezcla de emociones girando dentro de él: confusión, incredulidad y una extraña sensación de esperanza. «¿Tiene alguna manera de saber más?», preguntó Alexander con la voz ligeramente temblorosa. «¿Algún registro? Algo que pueda decirme si esto es cierto». El señor Whitman asintió con expresión seria. «Veré que Pero Alexander, debes estar preparado para cualquier cosa que descubramos. Tu padre era un hombre de muchos secretos
y no todos eran agradables. Alexander respiró hondo y sus ojos se encontraron con los del señor Whitman. «Solo necesito saber la verdad», dijo en voz baja. «Sea lo que sea, necesito saberlo». Esa noche, mientras Alexander estaba sentado en su apartamento, con los pensamientos aún dando vueltas por su conversación con el señor Whitman, sonó su teléfono. Lo cogió y el corazón le dio un vuelco al ver el nombre en la pantalla, un número desconocido. Respondió, su voz firme a pesar de la incertidumbre que sentía. «¿Hola?» Hubo un momento de silencio y luego habló una voz familiar, vacilante pero llena de esperanza. «Es Ethan», dijo el niño. «Nosotros queremos aceptar tu oferta. No tenemos a dónde ir». Alexander sintió una oleada de emoción y su corazón se hinchó con una mezcla de alivio y determinación. «Estoy en camino», dijo, con la voz llena de calidez. «Solo dime dónde estás y vendré a buscarte». Cuando terminó la llamada, Alexander supo que esto era solo el comienzo, que todavía quedaban muchas preguntas sin respuesta, muchos misterios por desentrañar, pero también sabía que no podía darles la espalda a estos niños, ni ahora ni nunca, y mientras agarraba su abrigo y se dirigía hacia la puerta, sintió que una sensación de propósito se apoderaba de él, la determinación de encontrar la verdad, sin importar lo que costara. Juntos enfrentarían lo que les esperaba y tal vez, solo tal vez, encontrarían las respuestas que buscaban. El viaje para recoger a los niños pareció más largo de lo que realmente fue. El corazón de Alexander latía con fuerza en su pecho mientras seguía las instrucciones que Ethan le había dado por teléfono. El sol ya se había puesto y la ciudad ahora estaba iluminada por el brillo de las farolas y los faros. El aire de la noche era fresco y fresco. Podía sentir la tensión en sus músculos, una mezcla de ansiedad y anticipación, mientras pensaba en lo que le esperaba. Nunca había imaginado que su vida daría un giro tan inesperado, que se encontraría cuidando a 4 niños que podrían estar conectados con él de maneras que apenas empezaba a comprender. Pero mientras conducía, su determinación se hizo más fuerte. Sabía que necesitaba estar ahí para ellos, que necesitaba descubrir la verdad sobre su conexión con él, sin importar lo que costara. Llegó a la dirección que Ethan le había dado, un edificio en ruinas en las afueras de la ciudad, con las ventanas oscuras y la pintura desprendiéndose de las paredes. Era el tipo de lugar que hablaba de dificultades, de vidas vividas al margen de la sociedad, y Alexander sintió una punzada de tristeza mientras estacionaba su auto y se dirigía hacia la entrada. No podía imaginar cómo debió haber sido para los niños vivir aquí, enfrentar cada día sin saber lo que les depararía el futuro. Los encontró esperando afuera del edificio, acurrucados en los escalones, con los ojos muy abiertos mientras lo veían acercarse. Ethan estaba al frente, con los hombros erguidos y la mirada fija, cuando se encontró con los ojos de Alexander. Lily estaba a su lado, con su brazo envuelto protectoramente alrededor de uno de los gemelos, mientras que el otro se aferraba a la mano de Ethan. Parecían tan pequeños, tan vulnerables, y Alexander sintió que le dolía el corazón al verlos. «Hola», dijo Alexander suavemente cuando llegó hasta ellos, su voz llena de calidez. Se agachó a su nivel, sus ojos se encontraron con los de Ethan. «¿Están todos listos para partir?» Ethan asintió con expresión seria. «No tenemos muchas cosas», dijo, con voz firme a pesar de la incertidumbre en sus ojos. «Solo un par de bolsas». «Está bien», respondió Alexander, dándole una suave sonrisa. «Le conseguiremos lo que necesite». Se puso de pie, extendiendo la mano para tomar una de las bolsas de manos de Ethan. Su mirada se dirigió a los otros niños. «Ahora están todos a salvo», dijo, con la voz llena de tranquilidad. «Prometo,
Lily lo miró con los ojos muy abiertos y su expresión llena de una mezcla de esperanza y miedo. Ella no dijo nada, pero asintió levemente y apretó ligeramente a su hermano. Alexander podía ver la confianza que estaban depositando en él y sabía que no podía decepcionarlos. Se subieron al auto, los niños sentados muy juntos en el asiento trasero, sus ojos moviéndose alrededor mientras observaban su entorno. Alexander los miró por el espejo retrovisor y su corazón se hinchó con una mezcla de emociones. Sabía que esto era solo el comienzo, que aún quedaban muchas preguntas sin respuesta, pero estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para protegerlos, para darles la vida que merecían. Los llevó a Donovan Manor, la extensa propiedad que había pertenecido a su familia durante generaciones. Era un lugar lleno de recuerdos, algunos buenos, otros dolorosos, pero también era el único lugar que Alexander sabía que podía ofrecer a los niños un hogar seguro y cómodo. Mientras se detenían en el largo camino de entrada, los niños miraban por las ventanas, con los ojos muy abiertos por el asombro ante la vista de la gran mansión que se alzaba delante. «¿Es aquí donde vives?», preguntó Max, uno de los gemelos, con la voz llena de asombro. Alexander sonrió y asintió mientras miraba al chico en el espejo. «Sí, lo es», dijo en voz baja, «y ahora también es tu hogar». Los niños intercambiaron miradas. Sus expresiones eran una mezcla de sorpresa e incredulidad. Alexander podía ver la incertidumbre en sus ojos, la forma en que parecían casi temerosos de creer que esto fuera real. Sabía que les tomaría tiempo sentirse cómodos, sentir que realmente pertenecían, pero estaba dispuesto a ser paciente y darles todo lo que necesitaran. Los condujo al interior y el gran vestíbulo resonó con sus pasos mientras contemplaban su nuevo entorno. El ama de llaves, la señora Holloway, había sido informada de su llegada y los estaba esperando, con expresión cálida, mientras se adelantaba para saludarlos. «Bienvenidos», dijo con voz suave mientras sonreía a los niños. «Hemos preparado habitaciones para cada uno de ustedes y habrá cena esperándoles en la cocina cuando estén listos». Los niños la miraron con los ojos muy abiertos y sus expresiones con una mezcla de asombro y vacilación. Alexander podía ver la forma en que se aferraban el uno al otro, la forma en que miraban a Ethan en busca de consuelo. Puso una mano sobre el hombro de Ethan y le dio un suave apretón. «Está bien», dijo en voz baja. «Estás a salvo aquí, lo prometo». Ethan lo miró y sus ojos buscaron el rostro de Alexander por un momento antes de asentir levemente. «Está bien», dijo en voz baja. Su voz apenas era más que un susurro. La señora Holloway llevó a los niños escaleras arriba, mostrándoles sus habitaciones, y Alexander observó cómo desaparecían por el pasillo. Respiró hondo, el corazón le latía con fuerza en el pecho y una mezcla de alivio e incertidumbre se apoderó de él. Sabía que esto era solo el comienzo, que todavía había muchas preguntas que necesitaban respuestas, muchos misterios por desentrañar, pero por ahora estaba contento de saber que los niños estaban a salvo, que tenían un lugar al que llamar hogar. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad mientras Alexander trabajaba para que los niños se sintieran como en casa. Se tomó un tiempo libre en el trabajo, centrando toda su atención en ellos, queriendo estar ahí en cada momento mientras se adaptaban a su nuevo entorno. Tenía habitaciones preparadas para cada uno de ellos, llenas de ropa, juguetes y libros nuevos, y se aseguraba de que tuvieran todo lo que necesitaban. Observó cómo empezaban a acomodarse, y su vacilación inicial dio paso lentamente a una sensación de comodidad. Vio la forma en que los ojos de Lily se iluminaron cuando encontró una estantería llena de libros de cuentos, la forma en que Max y Mia se reían mientras exploraban el jardín,
persiguiéndose entre las flores, y vio la forma en que los hombros de Ethan comenzaron a relajarse, la forma en que la tensión que parecía definirlo lentamente comenzó a disminuir. Pero a pesar del progreso que estaban logrando, Alexander sabía que todavía faltaba algo. Respuestas. Necesitaba saber la verdad sobre su conexión. Necesitaba entender por qué estos niños se parecían tanto a él. Había pasado horas hablando por teléfono con el señor Whitman, discutiendo la posibilidad de la subrogación y los secretos del pasado de su padre, pero hasta el momento no habían encontrado nada concreto. Y entonces, una tarde, todo cambió. Alexander estaba en su estudio, revisando algunos documentos antiguos que el señor Whitman había enviado cuando lo encontró, una carta, escondida entre los papeles, con los bordes amarillentos por el tiempo. Estaba dirigida a su padre, escrita con letra cuidadosa y elegante, y cuando Alexander leyó las palabras, su corazón comenzó a latir con fuerza. La carta hablaba de un acuerdo, un programa de maternidad subrogada, llevado a cabo en secreto, financiado por el padre de Alexander. Mencionó el nacimiento de 4 hijos, nacidos de una madre sustituta, cuya existencia se mantuvo. La carta era vaga y los detalles escasos, pero fue suficiente. Era la prueba que Alejandro había estado buscando, la confirmación de que estos niños eran, de hecho, sus medio hermanos. Sintió una mezcla de emociones mientras leía la carta: conmoción, incredulidad y una extraña sensación de alivio. Las preguntas que habían estado dando vueltas en su mente durante días, de repente tuvieron respuestas y, a medida que la verdad comenzó a asimilarse, sintió que su corazón se hinchaba con una mezcla de amor y protección. Estos niños eran su familia, su sangre, y haría lo que fuera necesario para protegerlos. Sabía que tenía que decírselo, que merecían saber la verdad sobre quiénes eran y de dónde venían. Pero también sabía que no sería fácil, que les llevaría tiempo comprenderlo y aceptarlo. Respiró hondo y sus ojos se dirigieron a la ventana, donde podía ver a los niños jugando en el jardín de abajo. Parecían tan felices, tan despreocupados, y él sabía que no podía ocultarles la verdad por más tiempo. Esa tarde, cuando el sol empezaba a ponerse, Alexander reunió a los niños en la sala de estar. Se sentaron juntos en el gran y cómodo sofá, con los ojos muy abiertos mientras lo miraban, y sus expresiones una mezcla de curiosidad e incertidumbre. Ethan se sentó al frente, con los hombros erguidos y la mirada fija mientras observaba a Alexander, mientras Lily se sentaba a su lado, con la mano apoyada en el hombro de Max. Alexander respiró hondo y el corazón le latía con fuerza en el pecho cuando los miró a los ojos. «Hay algo que necesito decirte», comenzó con voz suave pero llena de determinación. Pudo ver la forma en que sus ojos se abrieron, la forma en que intercambiaron miradas, sus expresiones llenas de incertidumbre. «¿Qué es?», preguntó Ethan, su voz cautelosa, sus ojos sin apartarse del rostro de Alexander. Alexander vaciló un momento y eligió cuidadosamente sus palabras. Sabía que aquel era un momento que cambiaría todo, que la verdad que estaba a punto de compartir tendría un profundo impacto en... «Encontré cierta información», dijo suavemente, «sobre de dónde vienes, sobre tus padres». Los ojos de Lily se abrieron y su mano se apretó sobre el hombro de Max, mientras que la expresión de Ethan se endureció ligeramente. Un destello de sospecha cruzó por su rostro. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz llena de una mezcla de curiosidad y miedo. Alexander respiró hondo y su mirada se movía entre los 4 niños. «Tu madre era parte de un programa de subrogación», dijo en voz baja. «Un programa que fue financiado por mi padre. Se mantuvo en secreto y tú naciste como parte de ese programa». La habitación quedó en silencio. Los niños lo miraban fijamente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa.
La mandíbula de Ethan se tensó y sus manos se cerraron en puños mientras procesaba las palabras de Alexander. Entonces, ¿estás diciendo que estamos relacionados?, preguntó. Su voz apenas era más que un susurro. Alexander asintió, con los ojos llenos de emoción. Sí, dijo en voz baja. Somos familia. Mi padre era tu padre biológico, lo que significa somos medio hermanos. Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas y sus labios temblaban mientras miraba a sus hermanos y hermana. Max y Mia parecían confundidos. Sus jóvenes mentes luchaban por comprender las implicaciones de lo que Alexander estaba diciendo. El rostro de Ethan era una mezcla de emociones. Ira, incredulidad y algo más suave, algo que hablaba de esperanza. ¿Eres realmente nuestro hermano?, preguntó Ethan. Su voz temblaba ligeramente. Alexander asintió. Su corazón se hinchó de amor por los niños que tenía delante. Sí, dijo con la voz llena de convicción. Soy tu hermano, y te prometo que siempre estaré aquí para ti. Te protegeré y me aseguraré de que tengas la vida que mereces. Ethan lo miró por un largo momento, sus ojos llenos de una mezcla de emociones. Finalmente, asintió levemente y sus hombros se relajaron ligeramente. Está bien, dijo, su voz apenas audible, pero tienes que prometer que no nos dejarás, pase lo que pase. Alexander sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y que su corazón se hinchaba de emoción. Extendió la mano, su mano descansando sobre el hombro de Ethan, su voz llena de amor. Lo prometo, susurró. Nunca te dejaré. Somos una familia y estamos juntos en esto. Lily sollozó. Sus ojos brillaban con lágrimas mientras miraba a Alexander. ¿Esto significa que ahora realmente tenemos un hogar?, preguntó con la voz temblorosa. Alexander sonrió y su corazón se llenó de amor. Sí, dijo en voz baja, esta es tu casa ahora y siempre lo será. Mientras los niños se miraban unos a otros, sus expresiones se suavizaban lentamente. Alexander sintió que una sensación de paz se apoderaba de él. La verdad finalmente salió a la luz, y aunque todavía quedaban desafíos por delante, sabía que los enfrentarían juntos, como una familia. Y se dio cuenta de que eso era lo único que importaba. Juntos enfrentarían cualquier cosa que les deparara el futuro, y lo harían con amor, con esperanza y con la fuerza de saber que ya no estaban solos. Los días que siguieron a la revelación estuvieron llenos de una mezcla de emociones, confusión, esperanza y una cautelosa sensación de alivio. Los niños todavía se estaban adaptando a la idea de que Alexander era su medio hermano, una conexión que nunca habían imaginado, y Alexander estaba haciendo todo lo posible para ayudarlos a navegar esta nueva realidad. Sabía que les llevaría tiempo confiar plenamente en él, aceptar que ahora tenían un hogar permanente y una familia que realmente se preocupaba por ellos. Alexander observó cómo los niños se instalaban en Donovan Manor, cada uno de ellos adaptándose a su nuevo entorno a su manera. El shock inicial al enterarse de su conexión había dado paso a una curiosidad vacilante, y Alexander pudo ver los cambios en ellos, pequeños pero significativos. Ethan, que siempre había sido cauteloso y protector, estaba empezando a relajarse. Sus hombros ya no estaban constantemente tensos y sus ojos ya no estaban llenos de sospecha. Lily, que había estado tan decidida a mantener seguros a sus hermanos, poco a poco se estaba permitiendo volver a ser una niña, y su risa llenaba los pasillos de la mansión mientras exploraba su nuevo hogar. Max y Mia, los gemelos, estaban prosperando. Su energía era ilimitada mientras jugaban en el jardín y sus risitas resonaban por toda la finca. Alexander se propuso pasar el mayor tiempo posible con ellos, deseando generar la confianza y la conexión que habían estado faltando durante tanto tiempo. Los llevaba a pasear por los jardines,
mostrándoles las flores que su madre había plantado años atrás y contándoles historias de su propia infancia. Los llevó a la biblioteca, les dejó elegir libros de los estantes y les leía por las noches, con voz suave mientras se sentaban a su alrededor, con los ojos muy abiertos por el asombro. Quería que supieran que estaban a salvo, que eran amados y que nunca más tendrían que enfrentarse al mundo solos. Una tarde, mientras estaban sentados juntos en el jardín, Ethan se volvió hacia Alexander, con el ceño fruncido y expresión pensativa. «¿Por qué lo hizo tu padre?», preguntó en voz baja. «¿Por qué nos mantuvo en secreto?». Alexander lo miró, con el corazón dolorido ante la pregunta. Él mismo se había preguntado lo mismo. Había pasado horas tratando de comprender las motivaciones de su padre, tratando de darle sentido a las decisiones que lo habían llevado a este momento. Respiró hondo y su mirada se dirigió a las flores que los rodeaban. Sus colores vibrantes se mecían suavemente con la brisa. «Mi padre era un hombre complicado», dijo Alexander en voz baja, su voz llena de una mezcla de tristeza y comprensión. «Tomó decisiones que no entiendo del todo, y pensó que estaba haciendo lo mejor. Pero también creo que tenía miedo de lo que la gente pensaría, miedo de las consecuencias de sus acciones. Guardaba muchos secretos y creo que este era uno de ellos». Ethan miró hacia el suelo, sus dedos trazando patrones en la hierba. «Simplemente no tiene sentido», dijo. Su voz apenas era más que un susurro. «¿Por qué nos traería al mundo si no nos quisiera?». Alexander sintió una punzada de tristeza ante las palabras de Ethan. Su corazón dolía por el chico que había pasado gran parte de su vida sintiéndose no deseado, no amado. Extendió la mano, su mano descansando sobre el hombro de Ethan, su voz llena de emoción. «No puedo hablar por mi padre», dijo suavemente, «pero quiero que sepáis que os quiero aquí, a todos vosotros. Sois mi familia y siempre estaré aquí para vosotros, pase lo que pase». Ethan lo miró. Sus ojos se llenaron con una mezcla de emociones, duda, esperanza y algo más suave. Él asintió lentamente. Sus hombros se relajaron ligeramente y Alexander pudo ver el comienzo de la confianza en sus ojos, una confianza que había sido tan difícil de conseguir. «Está bien», dijo Ethan en voz baja, su voz apenas audible. «Quiero creerte». Alexander sonrió, su corazón se hinchó de amor por el chico frente a él. «No tienes que creerme de inmediato», dijo en voz baja, «pero te prometo que haré todo lo que pueda para demostrarte que puedes confiar en mí». Las semanas se convirtieron en meses y, poco a poco, los niños comenzaron a adaptarse a su nueva vida. La casa, que alguna vez se había sentido tan vacía y silenciosa, ahora estaba llena de risas y sonidos de niños jugando. Los ecos de sus voces llenaban cada rincón. La señora Holloway, el ama de llaves, había asumido el papel de abuela y su calidez y amabilidad ayudaban a los niños a sentirse como en casa. Ella los adoraba, preparaba sus comidas favoritas, horneaba galletas para que las disfrutaran después de un día jugando en el jardín y siempre estaba allí con un abrazo reconfortante cuando lo necesitaban. Alexander observó cómo los niños se sentían más cómodos. Sus sonrisas eran más fáciles y sus risas más frecuentes. Vio la forma en que comenzaron a confiar en él, la forma en que acudían a él en busca de consuelo y orientación. Fue un proceso lento, pero estaba sucediendo, y Alexander sabía que cada momento valía la pena. Una noche, mientras estaban sentados juntos en la sala de estar, con el fuego crepitando en la chimenea, Lily se volvió hacia Alexander con los ojos llenos de curiosidad. «¿Podemos llamarte nuestro hermano?», preguntó con voz suave y expresión esperanzada. Alexander sintió que se le hinchaba el corazón y sus ojos brillaban con lágrimas mientras la miraba.
Él asintió. Su voz temblaba levemente mientras... «Por supuesto que puedes», dijo en voz baja. «Sería un honor si lo hicieras». Lily sonrió. Sus ojos se llenaron de calidez mientras miraba a sus hermanos. «¿Ver?», dijo, su voz llena de emoción. «Ahora tenemos un hermano mayor». Max y Mia se rieron, con los ojos muy abiertos por la emoción, mientras Ethan esbozaba una pequeña sonrisa y relajaba los hombros mientras miraba a Alexander. «Sí», dijo en voz baja, su voz llena de una mezcla de orgullo y aceptación. «Lo hacemos». Alexander sintió que una sensación de paz se apoderaba de él, un sentimiento que nunca antes había experimentado. Durante mucho tiempo, su vida había estado definida por la ambición, por la búsqueda del éxito, por la necesidad de demostrar su valía. Pero ahora, mientras miraba los 4 rostros jóvenes que lo rodeaban, se dio cuenta de que nada de eso importaba. Lo que importaba era el amor que compartían, la familia en la que se habían convertido, el vínculo que había crecido entre ellos. Sabía que todavía habría desafíos por delante, que habría momentos de duda, de miedo, pero también sabía que los afrontarían juntos. Se tenían el uno al otro y eso era suficiente. Un día, mientras los niños jugaban en el jardín, Alexander recibió una llamada del señor Whitman. La voz del abogado era seria, su tono lleno de urgencia mientras hablaba. «Alexander, encontré algo que necesitas ver», dijo con la voz ligeramente temblorosa. «Se trata de tu padre y... es importante». Alexander sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras escuchaba las palabras del señor Whitman. Había pensado que habían descubierto todos los secretos de su padre, que ya no quedaban más sorpresas por encontrar. Pero mientras escuchaba la voz del abogado, supo que aún había más en la historia, que todavía quedaban Pregant. Aceptó encontrarse con el señor Whitman en su oficina. Su mente aceleraba mientras colgaba el teléfono. Miró por la ventana y sus ojos se dirigieron al jardín donde jugaban los niños y sus risas resonaban en el aire. Respiró hondo y su corazón se hinchó con una mezcla de amor y determinación. Fuera lo que fuese lo que el señor Whitman había encontrado, cualesquiera que fueran los secretos que aún permanecían ocultos, Alexander sabía que los enfrentaría de frente, que haría lo que fuera necesario para proteger a su familia. La oficina del señor Whitman estaba en silencio. El aire estaba lleno del aroma de libros viejos y madera pulida. El abogado estaba sentado detrás de su escritorio, con expresión seria mientras miraba a Alexander con una pila de documentos frente a él. Le hizo un gesto a Alexander para que se sentara, con los ojos llenos de preocupación. «No sabía si debería traerle esto», dijo Whitman, con la voz llena de una mezcla de vacilación y urgencia, «pero creo que mereces saber la verdad». Alexander frunció el ceño y el corazón le latía con fuerza en el pecho mientras miraba al abogado. «¿Qué es?», preguntó. Su voz temblaba ligeramente. El señor Whitman respiró hondo. Sus manos temblaban levemente mientras tomaba el documento superior y se lo entregaba a Alexander. Su padre estuvo involucrado en algo más que el programa de subrogación, dijo en voz baja. Él era parte de algo mucho más grande, una red de gente poderosa, gente que estaba dispuesta a hacer todo lo posible para mantener sus secretos ocultos. Alexander sintió que se le cortaba el aliento y abrió mucho los ojos mientras miraba el documento que tenía en las manos. Era una lista de nombres, nombres que él reconocía, empresarios, políticos, personas que ostentaban poder e influencia. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras miraba al señor Whitman. «¿Qué quiere decir esto?», preguntó. Su voz apenas era más que un susurro. El señor Whitman suspiró. Sus ojos se llenaron de tristeza. «Significa que tu padre era parte de una sociedad secreta,
un grupo que usaba su poder para manipular y controlar. Y creo que tus hermanos eran parte de eso. Creo que estaban destinados a ser parte de algo mucho más grande, algo que tu padre nunca quiso que supieras. Alexander sintió una oleada de ira y apretó la mandíbula mientras miraba el documento. No podía creer lo que estaba escuchando. No podía creer que su padre hubiera estado involucrado en algo tan oscuro, tan manipulador. Miró al señor Whitman, su voz llena de determinación. «No me importa en qué estuvo involucrado mi padre», dijo con voz firme. «Protegeré a mis hermanos, pase lo que pase. Me aseguraré de que estén a salvo, de que tengan la vida que merecen». El señor Whitman asintió, con expresión llena de admiración. «Sé que lo harás, Alexander», dijo en voz baja, «pero hay que tener cuidado. Estas personas son poderosas y harán lo que sea necesario para proteger sus secretos». Alexander respiró hondo y sus ojos se llenaron de resolución. «Que lo intenten», dijo, con la voz llena de convicción. «No dejaré que nadie lastime a mi familia». Cuando Alexander salió de la oficina del señor Whitman, su mente estaba acelerada y el corazón le latía con fuerza en el pecho. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, que habría desafíos y peligros que aún no podía ver, pero también sabía que los enfrentaría de frente, que haría lo que fuera necesario para proteger a su familia, para darles a sus hermanos la vida que merecían. Condujo de regreso a Donovan Manor, con sus pensamientos llenos de una mezcla de miedo y determinación. Mientras avanzaba por el largo camino de entrada, vio a los niños en el jardín. Sus risas resonaban en el aire y sus rostros llenos de alegría. Respiró hondo, su corazón se llenó de amor por ellos y supo que haría lo que fuera necesario para mantenerlos a salvo. Salió del auto y se dirigió hacia el jardín sin dejar de mirar los 4 rostros jóvenes que se habían convertido en todo su mundo. Cuando levantaron la vista y lo vieron, sus rostros se llenaron de sonrisas. Alexander sintió que una sensación de paz se apoderaba de él. Sabía que los desafíos que se avecinaban serían difíciles, que aún quedaban muchas preguntas sin respuesta, pero también sabía que los afrontarían juntos, como familia. Y cuando llegó hasta los niños, rodeándolos con sus brazos y sus risas llenando el aire, Alexander supo que había encontrado algo por lo que valía la pena luchar, algo que valía todo. Juntos enfrentarían cualquier cosa que les deparara el futuro y lo harían con amor, con esperanza y con la fuerza que les daba saber que ya no estaban solos. Los días que siguieron al encuentro de Alexander con el señor Whitman estuvieron llenos de una tensión incómoda. A pesar del pacífico exterior de Donovan Manor, Alexander podía sentir la amenaza acechando en las sombras, el peso de los secretos de su padre presionándolo. Había pasado horas estudiando minuciosamente los documentos que el señor Whitman le había proporcionado, tratando de encontrar sentido a las conexiones, los nombres y las implicaciones de la red oculta en la que había estado involucrado su padre. Cuanto más leía, más se daba cuenta de cuán profunda había sido la participación de su padre. Había cartas, contratos y notas, todos haciendo alusión a un grupo poderoso y secreto que tenía en sus manos todos los aspectos de los negocios y la política. El padre de Alexander no solo había sido miembro, había sido un actor clave, alguien con una influencia significativa dentro de esta sombría red. Alexander sabía que tenía que proteger a sus hermanos de esa gente. Los niños ya habían pasado por muchas cosas y no podía permitir que fueran arrastrados a la oscuridad del pasado de su padre. Tenía que mantenerlos a salvo, sin importar lo que costara, y así se encontró tomando precauciones, haciendo planes y preparándose para lo peor, mientras intentaba mantener la vida de los niños lo más normal posible. Pero a pesar de sus esfuerzos, el pasado logró alcanzarlo. Una noche, ya tarde,
Alexander se despertó con un ruido que le provocó un escalofrío, un golpe sordo, seguido del crujido de una puerta. Se sentó en la cama, el corazón latía con fuerza en el pecho y los sentidos en alerta máxima. Escuchó, con el aliento atrapado en la garganta, y luego lo escuchó de nuevo, un sonido suave y deliberado, como pasos moviéndose por el pasillo. El miedo se apoderó de él al darse cuenta de lo que estaba pasando. Alguien estaba en la casa. Se levantó de la cama y se movió silenciosamente por la habitación, alcanzando con la mano el cajón de la mesita de noche. La abrió y sacó la pequeña pistola que guardaba allí. Sus dedos temblaban ligeramente mientras agarraba el frío metal. Nunca había imaginado que necesitaría usarlo, pero ahora, con la amenaza acechando en su propia casa, sabía que no tenía otra opción. Salió al pasillo, sus ojos explorando la oscuridad, sus oídos atentos a cualquier sonido. Se movía silenciosamente. Sus pies descalzos no hacían ruido contra el piso de madera. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras se dirigía hacia las habitaciones de los niños. Tenía que asegurarse de que estuvieran a salvo. Tenía que protegerlos, pasara lo que pasara. Mientras se acercaba a la habitación de los gemelos, lo vio. La silueta de una figura parada en la puerta, con una postura tensa y movimientos deliberados. Alexander sintió una oleada de ira y miedo. Apretó la mandíbula mientras levantaba el arma, su voz baja y firme. «Aléjate de la puerta», ordenó, entrecerrando los ojos mientras apuntaba con el arma al intruso. La figura se quedó inmóvil, girando levemente la cabeza como para mirar a Alexander, y por un momento hubo silencio, un silencio tenso y sofocante. Y entonces, sin previo aviso, la figura se abalanzó hacia él, con movimientos rápidos y agresivos. Alexander apretó el gatillo. El sonido del disparo resonó por el pasillo y el retroceso sacudió su brazo. El intruso tropezó, su cuerpo se estrelló contra la pared, y Alexander observó cómo caían al suelo, con el rostro oscurecido por la oscuridad. Respiró hondo. El corazón le latía con fuerza en el pecho y le temblaban las manos mientras bajaba el arma. No tenía tiempo para pensar. Tenía que llegar hasta los niños. Abrió la puerta de la habitación de los gemelos, sus ojos explorando la oscuridad. Su corazón latía con miedo. Max y Mia estaban sentados en sus camas, con los ojos muy abiertos por el terror y sus pequeños cuerpos temblando. Alexander sintió que le dolía el corazón al verlos, su voz suave mientras caminaba hacia ellos. «¿Está bien?», susurró, su voz llena de tranquilidad. «Estás a salvo ahora». Max lo miró con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblando mientras hablaba. «Alex». «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz apenas audible. Alexander se arrodilló junto a la cama, con la mano apoyada en el hombro de Max y los ojos llenos de determinación. «Alguien intentó entrar, pero lo detuve», dijo suavemente. «Estás a salvo, lo prometo». Mia sollozó, con los ojos muy abiertos, mientras se aferraba a su hermano. Su pequeño cuerpo temblaba. «Tengo miedo», susurró, con la voz llena de miedo. Alexander sintió que le dolía el corazón y su mirada se suavizó al mirarla. Extendió la mano y la abrazó, su voz llena de amor. «Lo sé, cariño», dijo suavemente, «pero estoy aquí y no dejaré que te pase nada». Los sostuvo cerca por un momento. Su corazón latía con fuerza en su pecho y luego se puso de pie, sus ojos explorando la habitación. Sabía que no podía quedarse allí, no con los niños, no con la amenaza que aún se cernía sobre ellos. Tenía que sacarlos, tenía que llevarlos a algún lugar seguro. Se movió rápidamente, despertando a Ethan y Lily, su voz llena de urgencia mientras les contaba lo que había sucedido. Los ojos de Ethan se abrieron, su mandíbula apretada mientras escuchaba, sus manos apretadas en puños. «Tenemos que irnos», dijo Alexander con voz firme. «Necesito que todos estén cerca de mí, ¿de acuerdo?
Vamos a estar bien, pero tenemos que irnos ahora. Ethan asintió, su expresión llena de determinación. Está bien, dijo, con voz firme a pesar del miedo en sus ojos. Nos mantendremos unidos. Alexander los condujo por el pasillo, sus ojos explorando las sombras, su corazón latiendo con miedo y adrenalina. Sabía que tenía que sacarlos, que tenía que protegerlos, cueste lo que cueste. Los guió escaleras abajo, con los ojos fijos en las ventanas y los sentidos en alerta máxima mientras avanzaba por la casa a oscuras. Se dirigieron al garaje y Alexander rápidamente hizo entrar a los niños al auto, con las manos temblorosas mientras jugueteaba con las llaves. Podía sentir el miedo apretándose en su pecho, el peso del peligro presionándolo, pero sabía que no podía dejar que lo abrumara. Tenía que mantenerse fuerte. Por ellos. Arrancó el auto, el motor rugió y salió del garaje, sus ojos explorando la oscuridad mientras conducía por el largo camino de entrada. Miró por el espejo retrovisor y le dolió el corazón al ver el miedo en los ojos de los niños, la forma en que se aferraban el uno al otro. Sus pequeños cuerpos temblaban. «Está bien», dijo Alexander en voz baja, con la voz llena de tranquilidad. «Vamos a estar bien, lo prometo». Condujo durante la noche, su mente acelerada mientras intentaba descubrir a dónde ir, dónde podrían estar seguros. Sabía que Donovan Manor ya no era una opción, que el peligro era demasiado grande, que la red en la que había estado involucrado su padre no se detendría ante nada para proteger sus secretos. Tenía que encontrar otro lugar, algún lugar donde pudieran esconderse hasta que decidiera qué hacer a continuación. Mientras conducía, sentía una mezcla de miedo y determinación, y el corazón le latía con fuerza en el pecho. Sabía que el camino por delante sería difícil, que aún quedaban muchos desafíos que enfrentar, pero también sabía que haría lo que fuera necesario para proteger a su familia. Les había prometido que estarían a salvo y tenía intención de cumplir esa promesa, pasara lo que pasara. Cuando el sol empezó a salir, Alejandro había tomado su decisión. Había una cabaña, lejos de la ciudad, un lugar que alguna vez había pertenecido a su abuelo, un lugar que muy poca gente conocía. Estaba aislado, rodeado de bosques, y era el único lugar que a Alexander se le ocurrió donde estarían a salvo. Condujo por carreteras sinuosas, el sol arrojando un brillo dorado sobre el paisaje y el aire fresco y fresco. Los niños estaban callados, con los ojos muy abiertos, mientras observaban su entorno. Sus expresiones eran una mezcla de cansancio y miedo. Alexander podía ver el precio que la noche les había cobrado. Podía ver la forma en que se aferraban el uno al otro, con los ojos llenos de incertidumbre. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, Alexander sintió que una sensación de alivio lo invadía. Era pequeño, pero seguro y suficiente. Condujo a los niños al interior, con el corazón dolorido al ver el cansancio en sus rostros, la forma en que lo miraban en busca de consuelo. «No es mucho», dijo suavemente, con la voz llena de calidez, «pero es seguro, estaremos bien aquí». Lily lo miró con los ojos muy abiertos y la voz temblorosa mientras hablaba. «¿Estás seguro?», preguntó. Su voz apenas era más que un susurro. «¿Estamos realmente seguros aquí?». Alexander se arrodilló frente a ella, con la mano apoyada en su hombro y los ojos llenos de amor. «Lo prometo», dijo en voz baja. «Estás a salvo aquí, no dejaré que te pase nada». Lily asintió, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba a sus hermanos y hermana. «Está bien», susurró, «confiamos en ti». Alexander sintió que se le hinchaba el corazón y sus ojos brillaban con lágrimas mientras miraba a los niños. Sabía que estaban confiando en él, que confiaban en él para protegerlos, y estaba decidido a no decepcionarlos.
haría lo que fuera necesario para mantenerlos a salvo, para darles la vida que merecían. A medida que pasaban los días, Alexander trabajó incansablemente para asegurar la cabaña, para asegurarse de que estuvieran a salvo de cualquiera que pudiera venir a buscarlos. Instaló nuevas cerraduras, instaló cámaras de seguridad e hizo todo lo posible para garantizar que los niños estuvieran PR. Sabía que no podían permanecer ocultos para siempre, pero por ahora era suficiente. Tenía que ser suficiente. Los niños comenzaron a adaptarse a su nuevo entorno y su miedo fue dando paso lentamente a una sensación de calma. Alexander observó mientras exploraban los bosques que rodeaban la cabaña. Sus risas resonaban entre los árboles y sus sonrisas se hacían más fáciles. Sabía que todavía estaban asustados, que los acontecimientos de esa noche habían dejado una marca en ellos, pero también sabía que eran resistentes, que eran más fuertes de lo que pensaban. Una noche, mientras estaban sentados juntos junto al fuego, Ethan se volvió hacia Alexander con los ojos llenos de determinación. «No vamos a dejar que ganen, ¿verdad?», preguntó con voz firme. Alexander lo miró, con el corazón henchido de orgullo. Sacudió la cabeza, su voz llena de convicción. «No», dijo en voz baja, «no lo haremos. Vamos a contraatacar y vamos a ganar». Ethan asintió. Sus ojos se llenaron de una mezcla de miedo y esperanza. «Juntos», dijo. Su voz apenas era más que un susurro. Alexander sonrió. Sus ojos brillaban con lágrimas. «Juntos», estuvo de acuerdo. Y mientras estaban sentados allí, con el fuego crepitando en la chimenea y el calor llenando la pequeña cabaña, Alexander supo que enfrentarían juntos lo que les esperaba. Se tenían el uno al otro, y eso era suficiente. Sin importar los desafíos que enfrentaran, sin importar los peligros que les aguardaran, los enfrentarían como familia, con amor, con esperanza y con la fuerza que les daba saber que ya no estaban solos. Se habían enfrentado a la oscuridad y habían salido más fuertes del otro lado. Y ahora, al mirar hacia el futuro, sabían que podían afrontar lo que se les presentara juntos. Los días que siguieron a la noche del ataque fueron tensos y transformadores para Alexander y los niños. La cabaña en el bosque se había convertido en su santuario, un lugar donde podían curarse, reconstruirse y encontrar consuelo unos en otros. Aunque el miedo persistente de esa noche todavía los perseguía, la experiencia compartida había forjado un vínculo inquebrantable entre ellos. En la tranquilidad del bosque, en medio de la calidez de la compañía del otro, comenzaron a redescubrir un sentimiento de esperanza, la creencia de que tal vez podrían encontrar la paz, a pesar de todo. Alexander siempre se había considerado un hombre de negocios, alguien cuya vida giraba en torno al poder y la influencia, pero las últimas semanas lo habían cambiado de maneras que no había previsto. Cuidar a los niños, protegerlos y anteponer sus necesidades a las suyas le había mostrado un tipo diferente de fortaleza, una fuerza que provenía del amor, del sacrificio, de la familia, y mientras los veía sentirse cada vez más cómodos en su nuevo entorno y sus risas llenaban la pequeña cabaña, supo que eso era lo que realmente importaba. Una mañana, mientras los primeros rayos de sol se filtraban entre los árboles, Alexander encontró a Ethan sentado en el porche, contemplando el bosque. El ceño del niño estaba fruncido, su expresión pensativa, y Alexander pudo ver el peso de todo lo que habían pasado reflejado en sus ojos jóvenes. Se acercó y se sentó al lado de Ethan, con el corazón lleno de amor por el chico que se había convertido en un hermano menor para él. «¿No pudiste dormir?», preguntó Alexander suavemente, su voz suave en la quietud de la mañana. Ethan negó con la cabeza, sin dejar de mirar los árboles. «Estaba pensando», dijo en voz baja, su voz llena de una mezcla de emociones, «sobre todo lo que pasó, sobre lo que viene después.
Alexander respiró hondo, y sus ojos se dirigieron al bosque, mientras la luz del sol proyectaba un brillo dorado sobre las hojas. Sabía lo que Ethan estaba sintiendo, la incertidumbre, el miedo a lo desconocido. Era algo que todos sentían, algo que había estado con ellos desde el momento en que dejaron Donovan Manor. Pero también sabía que no podían permitir que ese miedo los definiera. No podían permitir que los detuviera. «Hemos pasado por muchas cosas», dijo Alexander en voz baja, con la voz llena de comprensión. «Y sé que no ha sido fácil, pero ahora estamos aquí y estamos juntos, y mientras nos tengamos el uno al otro, podemos afrontar lo que venga después». Ethan se giró para mirarlo, sus ojos llenos de una mezcla de duda y esperanza. «¿De verdad crees eso?», preguntó. Su voz apenas era más que un susurro. Alexander asintió, su mirada fija mientras se encontraba con los ojos de Ethan. «Sí», dijo con la voz llena de convicción, «creo que juntos somos más fuertes, y creo que pase lo que pase, encontraremos una manera de superarlo». Ethan guardó silencio durante un largo momento. Sus ojos buscaron el rostro de Alexander, y luego asintió levemente, relajando ligeramente los hombros. «Está bien», dijo en voz baja. «Yo también quiero creer eso». Alexander sonrió. Su corazón se hinchó de orgullo por el joven que estaba a su lado. «Llegaremos allí», dijo suavemente. «Un paso a la vez». A medida que los días se convirtieron en semanas, la cabaña se convirtió en un lugar de curación para todos ellos. Los niños, poco a poco, empezaron a dejar ir su miedo. Sus risas se hicieron más frecuentes y sus sonrisas más genuinas. Pasaban sus días explorando el bosque, jugando y simplemente disfrutando de la libertad que conllevaba estar lejos de la ciudad, del peligro que una vez se cernía sobre ellos. Alejandro observó cómo empezaban a florecer. Su corazón se llenó de amor y orgullo por cada uno de ellos. Vio la forma en que los ojos de Lily se iluminaban mientras recogía flores silvestres en el prado, la forma en que las risas de Max y Mia resonaban entre los árboles mientras se perseguían por la cabaña, con sus pequeños cuerpos llenos de energía y alegría. Y vio la forma en que Ethan comenzó a abrirse, los muros que había construido a su alrededor lentamente derrumbándose mientras se permitía confiar, creer que finalmente estaban a salvo. No siempre fue fácil. Todavía había momentos en los que el miedo volvía a invadirlos, en los que los recuerdos de esa noche amenazaban con abrumarlos, pero en esos momentos se apoyaron el uno en el otro y encontraron consuelo al saber que ya no estaban solos. Ahora eran una familia, unida por el amor y la confianza que habían encontrado el uno en el otro. Una noche, mientras estaban sentados alrededor del fuego, con el cálido resplandor de las llamas iluminando sus rostros, Lily se volvió hacia Alexander con los ojos llenos de curiosidad. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó con voz suave y expresión pensativa. «¿Vamos a quedarnos aquí para siempre?». Alexander la miró y su corazón se hinchó con una mezcla de amor y determinación. Sabía que no podían permanecer escondidos en la cabaña para siempre, que eventualmente tendrían que enfrentarse al Mu, pero también sabía que lo harían juntos, que enfrentarían cualquier desafío que les esperase con la fuerza que habían encontrado el uno en el otro. «No sé lo que depara el futuro», dijo Alexander en voz baja. Su mirada se dirigió a cada uno de los niños y su voz se llenó de calidez. «Pero sí sé una cosa, lo enfrentaremos juntos. Pase lo que pase, somos una familia, y mientras nos mantengamos unidos, estaremos bien». Lily sonrió. Sus ojos brillaban con lágrimas mientras miraba a sus hermanos y hermana. «Eso me gusta», dijo en voz baja. «Me gusta que seamos una familia». Max y Mia asintieron, sus pequeños rostros llenos de emoción, mientras Ethan esbozaba una pequeña sonrisa,
sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y aceptación. «Somos una familia», dijo en voz baja, con la voz llena de convicción, «y vamos a estar bien». Alexander sintió que una sensación de paz se apoderaba de él, un sentimiento que nunca antes había experimentado. Durante mucho tiempo, su vida había estado definida por la ambición, por la búsqueda del éxito, por la necesidad de demostrar su valía. Pero ahora, mientras miraba los 4 rostros jóvenes que lo rodeaban, se dio cuenta de que nada de eso importaba. Lo que importaba era el amor que compartían, el vínculo que había crecido entre ellos, la familia en la que se habían convertido. Sabía que el camino por delante no estaría exento de desafíos, que todavía habría momentos de miedo, de incertidumbre, pero también sabía que enfrentarían esos desafíos juntos, que encontrarían una manera de superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Y mientras miraba a los niños, con sus rostros iluminados por el cálido resplandor del fuego, supo que ya habían llegado muy lejos, que ya habían enfrentado tantas cosas, y que eran más fuertes gracias a ello. A medida que pasaban los días, Alejandro comenzó a hacer planes para su futuro. Sabía que no podían permanecer escondidos para siempre, que eventualmente necesitarían regresar al mundo, construir una vida más allá de las paredes de la cabaña. Pero también sabía que lo harían en sus propios términos, que se tomarían el tiempo que necesitaran para sanar, crecer y convertirse en la familia que siempre debieron ser. Se puso en contacto con el señor Whitman, el antiguo abogado de la familia, y comenzó a hacer arreglos, vender Donovan Manor, establecer fondos fiduciarios para los niños y encontrar un nuevo hogar para todos ellos. Fue un proceso largo, lleno de papeleo y decisiones, pero Alexander estaba decidido a hacer todo lo necesario para garantizar que los niños tuvieran un futuro seguro. Una tarde, mientras Alexander estaba sentado en la pequeña mesa de la cabaña, revisando documentos con el señor Whitman, Ethan entró con los ojos muy abiertos mientras miraba al abogado. «¿Realmente vamos a irnos de aquí?», preguntó, su voz llena de una mezcla de curiosidad e incertidumbre. Alexander levantó la vista. Su mirada se encontró con la de Ethan. Su corazón se hinchó de amor por el joven. «Eventualmente, sí», dijo en voz baja, «pero no tenemos prisa. Nos tomaremos nuestro tiempo y nos aseguraremos de estar preparados antes de dar ese paso». Ethan asintió, con expresión pensativa mientras miraba los documentos esparcidos sobre la mesa. «¿A dónde iremos?», preguntó. Su voz apenas era más que un susurro. Alexander sonrió y sus ojos se llenaron de calidez. «En algún lugar todos podamos ser felices», dijo amablemente. «Un lugar que se sienta como en casa». Ethan guardó silencio durante un largo momento, con los ojos llenos de una mezcla de esperanza e incertidumbre. Finalmente, asintió levemente y sus hombros se relajaron ligeramente. «Está bien», dijo en voz baja, «mientras estemos juntos». Alexander extendió la mano, su mano descansando sobre el hombro de Ethan, su voz llena de emoción. «Siempre», dijo en voz baja, «siempre estaremos juntos». El señor Whitman se aclaró la garganta. Sus ojos brillaban de emoción mientras miraba a Alexander y Ethan. «Has recorrido un largo camino, Alexander», dijo en voz baja. «Tu padre estaría orgulloso del hombre en el que te has convertido». Alexander sintió un nudo en la garganta y sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba al señor Whitman. «Eso espero», dijo en voz baja. «Pero más que eso, espero que estos niños sepan lo mucho que significan para mí. Son mi familia y haría cualquier cosa por ellos». El señor Whitman asintió con la cabeza, con los ojos llenos de admiración. «Creo que lo saben, Alexander», dijo suavemente. «Creo que lo saben». El día que abandonaron la cabaña estuvo lleno de una mezcla de emociones, tristeza, esperanza y una sensación de anticipación por lo que les esperaba.
Empacaron sus pertenencias y las risas de los niños resonaron en el pequeño espacio mientras se preparaban para despedirse del lugar que había sido su santuario. Alexander los observó. Su corazón se llenó de amor y orgullo al ver la forma en que habían crecido, la forma en que se habían curado. Mientras cargaban las últimas maletas en el coche, Lily se volvió hacia Alexander con los ojos llenos de curiosidad. «¿A dónde vamos?», preguntó, su voz llena de emoción. Alexander sonrió y su mirada se dirigió al horizonte, mientras el sol proyectaba un brillo dorado sobre los árboles. «En algún lugar nuevo», dijo en voz baja. «Un lugar al que podamos llamar hogar». Max y Mia se rieron, sus pequeñas manos entrelazadas, mientras se miraban el uno al otro, con los ojos llenos de emoción. «No puedo esperar», dijo Mia, su voz llena de alegría. Ethan estaba junto a Alexander, con los ojos llenos de una mezcla de esperanza y determinación. «Estamos listos», dijo en voz baja, con la voz llena de convicción. Alexander asintió. Su corazón se hinchó de amor por los 4 niños que se habían convertido en todo su mundo. «Entonces vámonos», dijo suavemente, su voz llena de calidez. «Vámonos a casa». Y mientras se alejaban de la cabaña, con el camino extendiéndose ante ellos, Alexander supo que estaban listos para lo que les esperaba. Se habían enfrentado a la oscuridad y habían salido más fuertes del otro lado. Y ahora, al mirar hacia el futuro, sabían que podían enfrentar cualquier desafío que se les presentara, juntos, como familia. El pasado había intentado separarlos, pero solo los había hecho más fuertes. Y mientras conducían hacia un nuevo comienzo, Alexander supo que habían encontrado algo verdaderamente especial, algo por lo que valía la pena luchar, algo que valía todo. Se habían encontrado, y se dio cuenta de que eso era lo único que importaba. Había pasado un año desde aquella fatídica noche en la que Alexander se llevó a los niños de Donovan Manor y los llevó a la seguridad de la apartada cabaña. Mucho había cambiado desde entonces, y mientras Alexander estaba en el porche de su nuevo hogar, no pudo evitar sentir un profundo sentimiento de gratitud por el viaje que habían emprendido juntos. Había sido un viaje lleno de miedo, esperanza, amor y curación, un viaje que los había acercado más de lo que jamás hubiera imaginado. Su nuevo hogar estaba ubicado en las afueras de un pequeño pueblo, una casa acogedora con suficiente espacio para que todos crecieran, prosperaran y construyeran una vida juntos. La ciudad era tranquila, un lugar donde la gente sabía los nombres de los demás, donde los vecinos saludaban con la mano y donde el sentido de comunidad era palpable. Era el tipo de lugar que Alexander siempre había anhelado, pero que nunca se había dado cuenta de que necesitaba hasta ahora. Un lugar donde pudieran dejar atrás el pasado y construir un futuro lleno de amor y esperanza. La casa en sí era cálida y acogedora, con un porche envolvente, un gran jardín y muchas habitaciones para que cada uno de los niños pudiera llamarla propia. No era tan grandioso como Donovan Manor, pero era perfecto para ellos. Era un lugar donde podían ser ellos mismos, donde podían sentirse seguros y donde podían crear nuevos recuerdos juntos. El jardín estaba lleno de flores que Lily había plantado. Sus colores vibrantes daban vida al espacio, y un columpio colgaba del gran roble en el patio delantero, un lugar favorito de Max y Mia, quienes pasaban horas balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Sus risas llenaron el aire. Dentro de la casa, las paredes estaban cubiertas de fotografías. Fotografías de los niños sonriendo, de los momentos que habían compartido juntos durante el año pasado. Había fotografías de su estancia en la cabaña, de sus aventuras en el bosque, de los pequeños hitos que habían celebrado en familia. Había fotografías de cumpleaños, de noches de cine, de momentos de tranquilidad junto al fuego.
Cada fotografía contaba una historia de curación, de esperanza y del amor que los había unido. Alejandro también había hecho algunos cambios en su propia vida. Se había alejado del poderoso mundo empresarial que una vez lo había consumido y había elegido centrarse en lo que realmente importaba, su familia. Había aceptado un empleo en la ciudad, trabajando en un centro comunitario donde podía marcar la diferencia, donde podía ayudar a los demás, tal como había ayudado a los niños. Era un tipo de trabajo diferente, uno que no tenía el prestigio o el poder que alguna vez había buscado, pero que lo satisfacía de una manera que nunca había imaginado. Una tarde, mientras el sol arrojaba un cálido resplandor sobre el jardín, Alexander estaba junto a la ventana, observando a los niños jugar afuera. Max y Mia estaban en el columpio. Sus risas resonaban en el aire, mientras Lily estaba arrodillada en el jardín, cuidando cuidadosamente sus flores. Ethan estaba sentado en los escalones del porche, con un libro en las manos y expresión pensativa mientras leía. Alexander sonrió. Su corazón se llenó de amor por los niños que se habían convertido en todo su mundo. Nunca había imaginado que su vida daría este giro, que se encontraría cuidando a 4 almas jóvenes, pero ahora no podía imaginarlo de otra manera. Le habían traído tanta alegría, tanto propósito a su vida, y estaba agradecido por cada momento que compartían juntos. Cuando salió, los niños miraron hacia arriba y sus rostros se llenaron de sonrisas al verlo. Max saludó con entusiasmo, su voz llena de entusiasmo. «Alex, ven a empujarnos en el columpio», llamó, sus pequeñas manos agarrando las cuerdas del columpio. Alexander se rió y su corazón se calentó al ver su alegría. Está bien», dijo, acercándose a ellos. Su sonrisa se ensanchó cuando llegó al columpio. Les dio a Max y Mia un suave empujón. Sus risas llenaron el aire mientras se elevaban más alto, con sus rostros llenos de alegría. Lily levantó la vista de sus flores y sus ojos se llenaron de calidez mientras las observaba. «Creo que el jardín por fin empieza a tener buen aspecto», dijo con la voz llena de orgullo. Alexander asintió. Sus ojos se suavizaron mientras miraba las flores vibrantes. «Se ve hermoso, Lily», dijo suavemente. «Has hecho un trabajo increíble». Lily sonrió y sus mejillas se sonrojaron de felicidad. «Gracias, Alex», dijo en voz baja. «Quiero hacerlo aún más grande, tal vez agregar algunas verduras el próximo año». Alexander sonrió. Su corazón se hinchó de orgullo por la joven. «Creo que es una idea maravillosa», dijo. «Todos podemos trabajar juntos en ello». Ethan levantó la vista de su libro. Su mirada se encontró con la de Alexander, una pequeña sonrisa tirando de sus labios. «Realmente te estás metiendo en todo este asunto de la jardinería, ¿no?», dijo, su voz llena de una calidez burlona. Alexander se rió entre dientes. Sus ojos se llenaron de afecto mientras miraba a Ethan. «Supongo que sí», dijo con voz suave. «Pero es difícil no hacerlo, con todos ustedes alrededor. Todos ustedes me han enseñado mucho sobre lo que realmente importa». La sonrisa de Ethan se amplió y sus ojos se llenaron de una mezcla de emociones, gratitud, amor y un sentido de pertenencia que antes parecía imposible. «Todos hemos aprendido mucho», dijo en voz baja, «especialmente sobre lo que significa ser una familia». Alexander sintió un nudo en la garganta. Sus ojos brillaban con lágrimas mientras miraba a los 4 niños que se habían convertido en su todo. «Somos una familia», dijo suavemente, con la voz llena de emoción, «y siempre lo seremos». Más tarde esa noche, cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando un cálido resplandor dorado sobre el jardín, Alexander reunió a los niños alrededor del fogón que habían construido en el jardín. Las llamas parpadearon, su calidez los envolvió mientras se sentaban juntos.
el cielo sobre ellos pintado en tonos de rosa y naranja. Momentos como este eran los que más apreciaba Alexander. Los momentos tranquilos y sencillos que le recordaban lo lejos que habían llegado, el amor que habían encontrado el uno en el otro. Lily se apoyó contra el costado de Alexander, con los ojos fijos en el fuego y la voz suave mientras hablaba. ¿Alguna vez piensas en cómo habrían sido las cosas si no nos hubiéramos conocido?, preguntó, su voz llena de curiosidad. Alexander la miró. Su corazón se hinchó de amor mientras le rodeaba los hombros con el brazo. «A veces lo hago», dijo honestamente. «Y creo, me habría perdido muchas cosas. No puedo imaginar mi vida sin todos ustedes. Han traído tanta alegría, tanto amor a mi vida». Lily sonrió. Sus ojos brillaban con lágrimas mientras lo miraba. «Me alegro de habernos conocido», dijo en voz baja. «Me alegro de que seamos una familia». Max y Mia asintieron. Sus pequeños rostros se llenaron de emoción mientras se miraban el uno al otro. «Yo también», dijo Mia, su voz llena de alegría. «Tenemos la mejor familia que jamás haya existido». Ethan miró el fuego, con expresión pensativa y voz tranquila mientras hablaba. «No siempre ha sido fácil», dijo en voz baja, «pero creo, todo lo que pasamos nos trajo aquí, y no cambiaría eso por nada». Alexander sintió que una sensación de paz se apoderaba de él. Un sentimiento que nunca antes había experimentado. Sabía que el camino por delante todavía tendría sus desafíos, que habría momentos de incertidumbre, de miedo, pero también sabía que enfrentarían esos desafíos juntos, que eran más fuertes debido a todo lo que habían pasado. Miró a los niños, con sus rostros iluminados por el cálido resplandor del fuego, y supo que ya no eran los niños asustados e inseguros que había conocido por primera vez en la calle. Habían crecido, se habían sanado y habían encontrado un lugar al que realmente pertenecían. Ahora eran una familia unida no por la sangre, sino por el amor, la confianza y el vínculo inquebrantable que habían formado. Juntos habían enfrentado la oscuridad de su pasado y juntos habían encontrado la luz de un nuevo comienzo. Y mientras estaban sentados alrededor del fuego, con la calidez de la presencia del otro llenando el aire, Alexander supo que habían encontrado algo verdaderamente especial, algo que nunca les podrían arrebatar. Se habían encontrado, y se dio cuenta de que eso era lo único que importaba. A la mañana siguiente, cuando el sol salió sobre su nuevo hogar, Alexander se paró junto a la ventana, observando cómo los niños jugaban en el jardín, y sus risas resonaban en el aire. Fue un sonido que lo llenó de una profunda sensación de felicidad, una sensación de plenitud que nunca antes había conocido. Sabía que habían recorrido un largo camino, que habían enfrentado desafíos, miedos e incertidumbres que podrían haberlos dividido, pero del otro lado habían salido más fuertes, unidos por el amor que habían encontrado el uno en el otro. Salió, el cálido aire de la mañana lo envolvió y el aroma de las flores llenó sus sentidos. Los niños levantaron la vista al verlo, sus rostros se llenaron de sonrisas y sus ojos se llenaron de calidez. «Alex», llamó Max, su voz llena de emoción. «Ven a jugar con nosotros». Alexander se rió. Su corazón se hinchó de amor por los niños que se habían convertido en todo su mundo. «Está bien», dijo, acercándose a ellos. Su sonrisa se ensanchó a medida que los alcanzaba. «¿A qué vamos a jugar hoy?» Mia se rió, sus ojos se llenaron de picardía. «Etiqueta, y ya lo eres», dijo tocando el brazo de Alexander antes de salir corriendo, su risa resonando en el aire. Alexander sonrió, sus ojos se llenaron de calidez mientras la perseguía, el sonido de sus risas llenó el jardín. Fueron momentos como este los que le recordaron lo que realmente importaba, el amor, la alegría y el vínculo que habían encontrado el uno en el otro.
Se habían enfrentado a la oscuridad y habían salido más fuertes del otro lado. Y ahora, al mirar hacia el futuro, sabían que podían enfrentar cualquier desafío que les esperaba. Juntos, como familia. El pasado había intentado separarlos, pero solo los había hecho más fuertes. Y mientras corrían por el jardín, con sus risas llenando el aire, Alexander supo que habían encontrado algo verdaderamente especial, algo por lo que valía la pena luchar, algo que valía todo. Se habían encontrado, y se dio cuenta de que eso era lo único que importaba.